La palabra de Dios dice, escuche esto y anótelo, por favor. La palabra de Dios dice que en la multitud, nunca se le olvide esto, en la multitud del consejo hay sabiduría. Repito, en la multitud del consejo hay sabiduría. No fue un hombre, fueron 70 ancianos, descendientes de la sinagoga de Esdras y Nehemías, escogidos, expertos en el hebreo y en el griego, todavía hablaban hebreo, conservaban la tradición, conservaban el idioma, no lo habían perdido, sabían lo que estaban escribiendo, eran descendientes de los maestros Esdras y Nehemías. Por eso es necesario que una iglesia, una congregación no sea dirigida solamente por un hombre. Cuando Moisés trató de hacer eso, Dios le dijo y le dio palabra por medio de su suegro Jetro y le dijo, si tú sigues así te vas a morir. Y Dios le dijo a Moisés por medio de Jetro que escogiera a 70. ¿Por qué 70? ¿Por qué se repite? 70 ancianos para que ayudaran a Moisés. Porque las figuras autoritarias o que parecen totalitarias, que nadie se mueve, nadie alza un brazo, nadie alza un pie, quebrantan los principios establecidos por Dios y quebrantan el carácter de Dios desde el Antiguo Testamento. Lo que se pueden considerar errores a nivel de las traducciones bíblicas, amado hermano, lo que se podrían considerar errores en las traducciones bíblicas, y pongo esto bastante entre comillas o subjetivo, el tema de errores en materia de transcripciones o traducciones, cometen el error. Escuche esto bien, para que usted sea una persona que sepa defender la palabra, sepa contenderla por la fe una vez dada a los santos, y que nadie le diga no, que la Biblia fue manipulada, no, que la Biblia la escribieron los hombres. Todos los debates que hubieron en el pasado, en la antigüedad, por causa de hombres que tradujeron, transcribieron la Biblia, y yo estoy hablando de ¿cuál? De los originales. Todos los que no tomaron en cuenta la Septuaginta tuvieron grandes problemas. Pero Jerónimo comete un error. A solicitud de este Papa Dámaso, en el año 300, se va directo al griego, se va directo al hebreo, se va directo al hebreo, a traducir directo del hebreo al latín. Directo del hebreo al latín. Jerónimo fue muy criticado, igual que John Nelson Darby, igual que la Biblia Scofield. ¿Por qué fue criticado? Porque Jerónimo se fue directo a los textos hebreos, según él, para traer una traducción fidedigna, sin problema, o sea, pero no tomó en cuenta la Septuaginta. Los cristianos, escuche bien, los cristianos de la época, los cristianos de los días de Jerónimo, no estuvieron de acuerdo con eso. Ellos no estuvieron de acuerdo con que Jerónimo se fuese directo a los textos hebreos a traducir por sí solo del hebreo al latín, sin tomar en cuenta la Septuaginta. ¿Por qué? ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? Porque los que tradujeron del hebreo al griego no fue uno, y todos hicieron el mismo trabajo y todos coincidieron, y fueron 70 ancianos de la escuela de Esdras y Nehemías, expertos versados en el hebreo y en el griego, que tenían fama
de ser expertos y ser directos descendientes de Esdras y Nehemías. Entonces, cuando Jerónimo agarra y por su propia cuenta se va directo al hebreo para traducirlo al latín, y ya estamos hablando en el dominio de Roma en el año 300, ya olvídese de Alejandro Magno, olvídese de Ptolomeo, ya estamos hablando del dominio papal. El Papa Dámaso, que fue el 37 Papa, el Papa número 37 de la Iglesia Católica, desde el año 366 hasta su muerte en el año 384, le hizo la petición a su secretario llamado Jerónimo, que se conoce en la Iglesia Católica como San Jerónimo. Este hombre hace un trabajo de traducción directo del hebreo al latín. De allí nace la Biblia que se conoce como la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es un trabajo de Jerónimo. Pero ¿cuál fue el error? No de la Biblia, sino de Jerónimo, de no tomar en cuenta la Septuaginta. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque en la multitud del consejo, hay sabiduría. En la multitud del consejo hay sabiduría. No podía un hombre sentarse, no importa cuántos años le tomó. No podía un solo hombre hacer ese trabajo sin supervisión, sin que nadie estuviera, sin que no hubiese otras personas allí de acuerdo con todo lo que él iba a hacer. Entonces, para los cristianos de la época, lo que hizo Jerónimo fue una falta de respeto a pasarle por sobre aquella gran obra literaria establecida por esos 72 ancianos que inspiraron el nombre Septuaginta, y pasarle por encima a esta gran obra literaria. El mismo error, apunte esto por favor, el mismo error que comete Jerónimo es el error que cometen otros escritores mucho más adelante. Aquella gente que está negando el arrebatamiento, amado hermano, hay gente que está negando el arrebatamiento. ¿Y en qué se basan esa gente? No que la Biblia de John Nelson Darby, que John Nelson Darby dijo, esto le va a servir a usted para defender, esto le va a servir a usted para apologética bíblica. Digo que yo no puedo hablar por 30 minutos. Ya, se me acabó el tiempo. ¿Ya? Se me acabó el tiempo. ¿Qué hacemos? Voy a dar un cachito más. Hay gente que están negando el arrebatamiento solamente. Escuche esto. Hay gente que está negando el arrebatamiento solamente porque están tomando en consideración no la Biblia, sino los escritos de un hombre, de un teólogo llamado John Nelson Darby. La primera Biblia traducida al inglés, publicada por primera vez en el año 1890. John Nelson Darby traduce. Pero ¿cuál fue el error de John Nelson Darby? Te voy a explicar. Darby añadió notas al pie que hacen referencia a sus comparaciones críticas del texto. ¿Cuál fue el error de John Nelson Darby? Traducir una Biblia directamente del hebreo al inglés. Y no solamente las traduce al inglés, sino que John Nelson Darby le añade comentarios bíblicos de él junto a los textos. Los que acusan de que el arrebatamiento y no el arrebatamiento no va, porque John Nelson Darby, porque hay muchos falsos profetas dentro de la iglesia del Señor negando el arrebatamiento. Y Hans me debe un foro para defender el arrebatamiento. Y vamos a dar palo aquí. Pero palo santo, rejo santo, a los que niegan el arrebatamiento de la iglesia.
Cuando hablan de que John Nelson Darby, John Nelson Darby, John Nelson Darby, no, 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 no. El problema de John Nelson Darby no es la traducción. El problema de la Biblia de John Nelson Darby, igual que la Biblia de Scofield, la Biblia Scofield, hay gente que me está escuchando y dice, ese hombre está hablando la verdad. Ese hombre está hablando de nombres que son reales, son gente que escribieron, tradujeron Biblia. La Biblia Scofield, usted la puede buscar también. La Biblia Scofield, más adelante, de John Nelson Darby, comete el mismo error, también traducida al inglés. En vez de agarrar, por ejemplo, si yo quiero, en vez de escribir un libro, lo que debió hacer John Nelson Darby y el doctor Scofield, otro teólogo que comete el mismo error de John Nelson Darby, es escribir un libro. Debieron escribir un libro acerca de esos comentarios. El error de ellos fue poner los comentarios al lado de los textos. El error de John Nelson Darby de la Biblia Scofield no es la traducción. Cambiaron algunas cosas como Jehová en vez de Señor, etc. Cosas, detalles, tonterías. Pero el error de ellos fue no tomar en cuenta la Biblia Septuaginta. ¿Cuál podríamos decir que es el origen de la Biblia humanamente hablando? Porque el fundamento de esta enseñanza fue que la Biblia no es un conjunto meramente de libros. Que los mandamientos de Dios fueron establecidos eternamente y para siempre. No podemos decir que la Biblia es un libro meramente humano, aunque tuvo un origen humano. Y el primer documento que se podía considerar una Biblia humanamente hablando fue la Septuaginta. Todo aquel que no toma en cuenta la Septuaginta, como lo hizo Jerónimo, como lo hizo John Nelson Darby, como lo hizo la Biblia Scofield, porque en vez de escribir un libro acerca de esos temas, lo que hicieron